estimados, vamos a avanzar con esta serie de vídeos que estamos dedicando al liberalismo católico. Hoy vamos a tocar el tema de los derechos humanos, el liberalismo católico y su relación con los derechos humanos. Es de todo sabido que en los ambientes católicos liberales hay una tendencia muy clara a valorar positivamente toda la filosofía de los derechos humanos, ya no solo en su conceptualización, sino también en su plasmación en lo que son las declaraciones universales, especialmente la de 1948, que es la más reciente. Para tratar de refutar y de analizar estos argumentos que nos da el catolicismo liberal, es importante recurrir a un concepto antecedente y que nos va a ayudar a clarificar muchas cosas a este respecto. Y es el tema de derecho subjetivo y concretamente la ruptura moderna entre el derecho clásico y el derecho moderno. Hay que distinguir cuál era el foco del derecho clásico, el derecho premoderno, y cuál es el foco del derecho moderno. En la clasicidad jurídica, el foco del derecho es lo justo objetivo. Lo justo objetivo por encima de lo subjetivo. La justicia, evidentemente, siempre se ejerce, es una virtud que siempre se ejerce respecto de alguien y, por tanto, siempre tiene un componente subjetivo. No obstante, en la filosofía jurídica premoderna, lo que prima es lo objetivo respecto de lo subjetivo. Es decir, hay una cierta... El derecho es un elemento que trata de guardar la proporción armónica entre las personas que integran la ciudad. El derecho clásico no está al servicio de los individuos, sino que está al servicio de la justicia. Alguien puede pensar qué diferencia hay entre estar al servicio de la justicia y estar al servicio del individuo. La respuesta la vamos a ir desgranando, pero ya podemos avanzar que estar al servicio de la justicia puede en ocasiones estar en contra de las pretensiones o las reivindicaciones del individuo. Por lo tanto, individualismo, subjetivismo y justicia en no pocas ocasiones son conceptos no coincidentes e incluso divergentes. Vamos a partir de una definición que puede condensar de un modo razonable todos los elementos que conforman la filosofía jurídica premoderna, conforme a la cual podríamos definir el derecho como lo justo debido a otro o a la comunidad por el bien de ésta de acuerdo con el orden establecido por Dios, el orden tanto natural como sobrenatural. Y esta definición, como se puede observar, tiene varios elementos. El primer elemento es que el derecho es lo justo debido a otro, pero no lo justo abstracto, lo justo concreto. El derecho lo definían los romanos como el arte de lo bueno y lo justo, es decir, que la justicia no es idéntica para idénticas situaciones en relación a personas diferentes, es decir, hay circunstancias diferentes y por lo tanto puede haber una justicia diferente para una persona respecto de otra. Aquí tenemos el asunto, el ejemplo clásico que pone Santo Tomás del depósito de armas, ¿no? Yo constituyo un depósito de armas a favor de otra persona, esa persona en principio cuando yo le reclame esas armas me las tiene que devolver, pero si la persona que es depositaria de las armas llega a tener el conocimiento de que yo esas armas las quiero para atentar contra vidas inocentes, no tiene la obligación de devolvérmela. Es decir, desaparece esa obligación que marcaría estrictamente la justicia conmutativa. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque el sujeto no prima en la relación jurídica, sino lo que prima es el objeto, es decir, en este caso el objeto va a ser empleado para un fin inmoral, por lo tanto, mis teóricas obligaciones de justicia para con esa otra persona desaparecen porque hay un elemento objetivo que prevalece sobre ellas. Segundo punto, es lo justo debido a otro, pero a otro no individualmente o aisladamente considerado, sino en tanto en cuanto es miembro de una comunidad. Y aquí podemos volver a retomar el ejemplo anterior. Es decir, si usted con su teórico derecho lo va a utilizar para infligir un daño a la comunidad, usted ha perdido ese derecho. ¿Por qué? Porque el derecho no lo tiene en cuanto que es usted, sino en cuanto tiene unas obligaciones. Es decir, un punto clarísimo y esencial del derecho premoderno es la concepción de lo justo basado en las obligaciones, no en los derechos. El foco está en la obligación y no en el derecho. En tanto en cuanto se cumpla una determinada obligación, se podrá ejercer ese derecho. Pero ese derecho no se ejerce aisladamente. Usted tiene derecho a que le devuelva las armas que me ha depositado, pero solo en tanto en cuanto usted vaya a hacer un buen uso de ellas.
Por lo tanto, cualquier relación de justicia tiene que estar siempre ordenada al bien de la comunidad. No puede hacerse prevalecer la justicia intersubjetiva cuando de ello se deriva un daño para la comunidad. Y por supuesto, el corolario de todo es que toda esta relación jurídica tiene que estar siempre de acuerdo con el orden establecido por Dios, tanto a nivel natural como a nivel sobrenatural, porque evidentemente ambos órdenes no pueden separarse. Y aquí evidentemente entra el tema de la naturaleza de las cosas, ¿no? El derecho premoderno, al ser un derecho fundado en la naturaleza y al ser un derecho fundado en lo objetivo, no cuenta exclusivamente con el sujeto, sino que cuenta con la naturaleza de todo el cosmos, de todo el conjunto social. ¿Qué ocurre con la ruptura? ¿Qué ocurre con la modernidad jurídica? La modernidad jurídica es un fenómeno que se caracteriza por el progresivo desplazamiento de la acepción principal o del foco principal del derecho desde el objeto, desde la comunidad, desde la naturaleza de las cosas, hacia el propio sujeto individualmente considerado. Es decir, lo justo es justo en tanto en cuanto se me debe a mí. Y por lo tanto, como se me debe a mí, usted no puede excusarse ni en la naturaleza, ni en Dios, ni en el bien común, ni absolutamente, ni en mi conducta inmoral. No puede usted escudarse absolutamente en nada. Me lo debe porque es mío y punto. Es una, por decirlo así, es una hipertrofia de la justicia conmutativa. La justicia conmutativa no puede entenderse de modo aislado, sino que tiene que entenderse en relación con el bien de la comunidad. Y esto es lo que la modernidad jurídica rompe radicalmente. Como nos dice Felipe Widow, poco a poco se va abandonando la idea de un orden de justicia objetiva y por tanto intersubjetiva, y solo bajo formas de reglas del juego, respeto a las exigencias de la personalidad, etc. Es decir, el sujeto es el foco del derecho. Y como ya sabemos, cuando el sujeto pasa a ser el foco de una realidad intersubjetiva, la deriva no puede llevar a otro sitio más que al voluntarismo. De ahí es donde se deriva toda la teoría liberal del derecho acerca de los contratos voluntarios, etcétera, con independencia de la naturaleza y del objeto. Es decir, sería justo un contrato abusivo con tal de que la voluntad de las personas se manifieste a favor de la firma de ese contrato. Un contrato usurario sería justo en tanto en cuanto las partes hayan consentido. Esta es la consecuencia esencial de haber desviado el objeto fundamental del derecho a la justicia objetiva y a la naturaleza, haberlo desviado en dirección al sujeto. Como expone Miguel Ayuso, la persona humana no es en el orden moral un valor absoluto, a diferencia de lo que sucede en el plano ontológico. Es decir, la fundamentación principal de los derechos humanos es la dignidad humana entendida en el sentido exclusivo de dignidad ontológica. ¿Qué diferencia hay entre basar el derecho en lo justo objetivo y basarlo en el sujeto y en su absolutización de la dignidad ontológica? Pues pueden darse dos casos, que ya hemos introducido de alguna manera. Y es que hay conductas que son inmorales sin que se produzca un daño explícito a la dignidad humana. La usura, es decir, la exigencia de interés por un préstamo, puede no dañar la dignidad humana. En cambio, es un acto objetivamente inmoral. ¿Por qué? Porque atenta contra la naturaleza de las cosas, en este caso contra la naturaleza de la moneda, que por sí es absolutamente estéril. Y puede pasar a la inversa también. Hay cosas que, dañando la dignidad ontológica de la persona, pueden no ser inmorales. Por ejemplo, la pena de muerte. La pena de muerte, si la consideramos exclusivamente en el ámbito del individuo y de su dignidad ontológica, del individuo aisladamente considerada, es inaceptable. En cambio, si la consideramos en el marco del bien común, la pena de muerte puede estar justificada en algunos casos. En otras palabras, la modernidad jurídica comporta que la pretensión se convierte en la principal acepción del derecho. El derecho subjetivo se convierte en la principal acepción del derecho. El derecho se equipara, se convierte en sinónimo de derecho subjetivo. ¿Qué ocurre o qué relación tiene esto con la consideración de los derechos humanos por el catolicismo liberal? El catolicismo liberal asume sin ningún tipo de problema este giro copernicano de la concepción del derecho y tiene un juicio general positivo acerca de la filosofía y las declaraciones de los derechos humanos. Eso sí, le pone un condicionante que es que los derechos humanos deben estar fundamentados en Dios. Ellos consideran los derechos humanos como una especie de nuevo derecho natural o como una especie de reformulación del justnaturalismo clásico. Pero el justnaturalismo clásico, como ya hemos visto, no se basa en el sujeto, sino que se basa en la justicia objetiva y en lo justo concreto. Evidentemente, pretender que haya unos derechos humanos entendidos y plasmados jurídicamente como lo están hoy, puedan tener una acepción o puedan reconducirse a una concepción compatible con el pensamiento católico, es una ilusión, una utopía. ¿Por qué? Por cuatro cosas, algunas de las cuales ya las hemos introducido. En primer lugar, la abstracción.
el individuo no puede ser considerado, la justicia no puede ser considerada de forma abstracta al margen de las circunstancias, porque considerar eso es considerar que el individuo vive aislado y vive autodeterminado por sí mismo. Y este es el fundamento de la filosofía moderna. Y esto es absolutamente anticristiano. Es más, curiosamente, el derecho objetivo es mucho más casuístico que el derecho subjetivo, porque el derecho objetivo toma lo justo concreto, en base a la naturaleza de las cosas, que es una naturaleza objetiva, pero aplicado al caso concreto. Es un derecho prudente. En cambio, el derecho subjetivo es un derecho que considera que por arrogarle al individuo lo que le corresponde por el hecho de ser un individuo, con eso la filosofía del derecho ya ha cumplido con su deber, y no es así. Se niega el bien común, además, lo cual es absolutamente anticristiano. Si cogemos, por ejemplo, el artículo 29.1 de la Declaración del 48, establece que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Es decir, esto es individualismo puro y duro. Esto es utilizar la comunidad con fines puramente instrumentales al servicio del individuo. Esto es profundamente anticristiano. No se puede pretender que esto derive del orden natural establecido por Dios. No se puede pretender unos derechos humanos cristianos con estas premisas. Y hay un cuarto punto todavía, la fraternidad natural por encima de las creencias. Es decir, los derechos humanos pretenden construir un mundo fundado en la paz perpetua kantiana sin tener en ningún momento y en ningún caso presente ni la naturaleza caída ni tampoco la importancia que tiene que el hombre esté en la verdad. Aquí hay una cita de San Pío X en Notre Charge Apostolique que es muy jugosa al respecto. Nos dice, lo mismo sucede con la noción de la fraternidad, cuya base colocan en el amor de los intereses comunes o por encima de todas las filosofías y de todas las religiones en la simple noción de humanidad, englobando así en un mismo amor y en una igual tolerancia a todos los hombres con todas sus miserias, tanto intelectuales y morales como físicas y temporales. Es decir, es colocar en el pedestal la naturaleza caída del ser humano. Esto, de nuevo, es profundamente anticristiano. Y de ahí se derivan multitud de consecuencias. La libertad de conciencia, la libertad religiosa, libertad de cultos, libertad ilimitada de expresión y opinión, etc. Por lo tanto, al contrario de lo que proponen los católicos liberales, no debemos escandalizarnos de la deriva deconstruccionista que ha experimentado toda la filosofía de los derechos humanos. No es más que la consecuencia de mover el eje y el fundamento del derecho desde la naturaleza y la justicia objetiva hacia las pretensiones del individuo. Por tanto, no hay unos derechos humanos, ni puede haberlos basados ni fundamentados en Dios, ni puede entenderse los derechos humanos tal y como están pensados y tal y como están plasmados, como una continuación del derecho natural o como una readaptación del derecho natural al mundo contemporáneo. Esta es pues una acalorada discusión, pero que tiene unos elementos de juicio muy claros y que tienen que ver sin duda con la mentalidad. La mentalidad liberal pone la primacía en el individuo. En cambio, la mentalidad, la teología y la filosofía clásicas y tradicionales ponen el foco en la comunidad, porque el bien de la comunidad redunda también en el bien del individuo. El bien del individuo no puede diferir del bien de la comunidad y, por tanto, no puede hacerse un uso instrumental de la comunidad, porque en cuanto se hace ese uso instrumental, estamos poniendo por delante, estamos haciendo primar el individuo. Un individuo, además, aislado, un individuo autodeterminado y un individuo abandonado a su naturaleza caída, que es lo más importante. Y, por lo tanto, no puede construirse jamás una idea de justicia más allá de las pretensiones subjetivas del individuo. Con esto creo que podemos definir claramente cuáles son las diferencias esenciales entre el derecho premoderno y el derecho moderno, y cómo unos derechos humanos, tal como están formulados y tal como están pensados, al margen de los fundamentos clásicos del derecho, solo pueden conducir al desastre y a la disolución de la sociedad. Tal y como decía Pío VII, los derechos humanos, en concreto la Declaración de 1789, eran contrarios a la religión y a la sociedad. Es decir, el derecho subjetivo, el derecho moderno, es profundamente disolutorio de la sociedad y, en definitiva, precisamente por eso también es profundamente disolutorio del hombre. Muchas gracias.